Biblias, pero quiero hacer unas preguntas y el que quiera contestar bien lo puede hacer. ¿Qué hemos entendido durante todos estos años o este tiempo en el cual hemos leído la parábola del hijo pródigo? Yo quiero escucharlos. Pueden ser frases cortas, los escucho a todos, para que todos nos involucremos hoy en la predicación. Uno, ¿cómo? El perdón del papá hacia el hijo o viceversa. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién otro tiene algo sobre esta parábola que lo haya llamado la atención? No solamente hoy, sino durante todo el tiempo en el cual se ha enseñado y se ha predicado. ¿Alguien más? Los talentos que Dios nos ha dado los hemos desperdiciado mucho. Muy bien. Los talentos que Dios nos ha dado los hemos desperdiciado y los hemos botado a la basura. El amor. ¿No Rolando está que se habla? No, Rolando que lejos de Dios, nada somos. Lejos de Dios nada somos. Muy bien, definitivamente. ¿Quién más? El hijo pródigo representa la humanidad. El hijo pródigo representa una humanidad caída, perdida. Y el padre a Dios. Y el padre representa a un Dios misericordioso que nos recibe cuando vamos a Él. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, muy bien. Gracias por todos los conceptos que dieron. Hermanos, mira, cuando yo leo la Escritura y encuentro pasajes como estos, uno siempre va a decir, ¿qué nos quiso decir el Señor Jesús con esto? ¿Qué quiso hablar? Y uno escucha a una persona, escucha a otra, y hay muchos conceptos y muchas cosas que se pueden sacar de esta parábola, de este mensaje del Señor Jesús. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta mañana respecto a este pasaje. ¿Dónde estaba mamá en la parábola del hijo pródigo? ¿Dónde estaba esposa en la parábola del hijo pródigo? ¿No la quisieron nombrar? ¿O no existía? La Biblia no me dice que era viudo, ¿verdad? ¿No hemos pensado en que en esta familia falta algo? ¿No hemos pensado que quizá el Señor Jesús también nos quiso decir algo que es importante en nuestra familia, que aquí en esta familia no existía? Y que esta familia estaba literalmente fraccionada porque faltaba el amor de mamá. Mire, hermanos, lo interesante de la Escritura es que puedo yo agarrarla sin salirme de ella y sin hacer ninguna doctrina diferente. Puedo decir cosas que aún detrás de ella el Señor quiso decirnos. Hoy es el Día del Padre y quise compartir esto porque aún a nosotros como padres se nos ha puesto una carga a veces no fácil de llevar. Pero el hecho de que en una familia no haya esposa, no haya mamá, puede pasar lo que pasó en la historia del hijo. Habíamos pensado en algún momento por qué no se menciona a la mamá en la Escritura. ¿Saben que el 90% de mujeres en ese tiempo moría en los partos? Sí. Y yo puedo pensar que el Señor Jesús, a través de esta parábola, también nos quiere enseñar la necesidad de una familia completa. Muchos de los que estamos aquí nacimos en familias incompletas. No estuvo papá, no estuvo mamá,
y qué difícil es. O aún cuando papá se fue y mamá quedó con los niños muy pequeños. O cuando mamá se fue y papá quedó con los niños muy pequeños. Yo quiero traer algunos puntos para demostrar que efectivamente no había mamá, que no había esposa. Primero, cuando el muchacho pide la herencia, si mamá hubiera estado ahí, le hubiera inmediatamente reclamado a papá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se le ocurre dar ese montón de dinero a ese muchacho? La mamá es la que siempre ataja, el papá es más despreocupado. La segunda, la mamá no hubiera dejado ir al muchacho, ¿verdad? No lo deja ir. ¿Cuántas veces nosotros en casa quisimos irnos y la primera que nos atajaba, ¿quién era? Mamá. No se vaya, mire que eso es muy peligroso, mire que esto, mire lo otro. Y aún hasta va a buscarnos y traernos nuevamente a casa. Tercer punto. Cuando el muchacho piensa en regresar, dice, ¿cómo? Iré a mi casa por quién? Por mi padre. Él no habla de una madre. El cuarto, ¿creen, hermanos, que si la mamá supiera dónde hubiera estado este muchacho no le manda comida? Claro que le manda comida. La sensatez, la misericordia y el amor de la madre sobrepasa la del padre siempre. Es más condescendiente con él. La otra, cuando el muchacho regresa a casa, dice la Escritura que el padre fue a recibirlo. Si la madre hubiera estado, qué cantidad de cosas hubiera dicho, qué cantidad de bulla hubiera hecho. Pero fue el padre, dice la Escritura, que fue movido a misericordia y fue y corrió hacia él. En la fiesta no aparece la mamá, toda la organización será en torno de los siervos y el papá. Y cuando el hermano mayor llega, el que sale de la fiesta es el papá a rogarle al muchacho que entre a casa. La mamá aquí no está. ¿Qué concluimos con esto? Que había un hombre que tenía 2 hijos, definitivamente. La conclusión, un hombre tenía 2 hijos, mamá, esposa, no está. Y qué difícil es una familia sin mamá. Qué complicado es para papá levantar a esos muchachos sin mamá. Y eso fue lo que pasó en esta casa. ¿No creen que también el Señor nos quiso decir en la parábola del hijo pródigo qué importante es mantener la familia unida? Qué importante es que papá y mamá estén juntos para que los muchachos crezcan de una forma adecuada. ¿No creen que el Señor Jesús quiso decir a través de esta parábola la importancia del cariño, del afecto, de la generosidad de mamá en casa? Nos hemos limitado siempre a mirar a esta parábola como un muchacho que se arrepintió, como un padre misericordioso, pero no se nos ha olvidado el trasfondo que hay en esto: la necesidad de mamá, la necesidad de la esposa. Y es que a mí me llama la atención cuando este muchacho le pide la herencia a papá, que supuestamente las herencias se dan cuando papá muere. ¿Cuánto tardó papá en darle la herencia al muchacho?
¿Sabe una cosa? En el mismo versículo se la dio. No lo reconviene, no le dice, no habla con él, no le dice, hijo, pero ¿por qué se va? Aquí lo tiene todo, aquí tiene el cariño de su hermano, aquí tiene mi cariño, ¿cómo es posible que va a hacer en la calle es peligrosa? No, pareciera que este padre está dispuesto a que su hijo se vaya. Y es más, no solamente su hijo menor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que al hijo mayor también le repartió, como queriendo decir, y si quieres irse, también vayas. ¡Qué afecto! ¡Qué amor había en este padre del hijo pródigo! ¡Qué padre! Pónganse hermanos en el papá del hijo pródigo, de los que estamos aquí. Que su hijo hoy, siendo muchacho, le pida la herencia o parte de lo que tiene, porque el muchacho se va. ¿Qué harías? ¿Le haría lo mismo? Yo no creo. Sin embargo, el padre del hijo pródigo le dio la parte que le correspondía, no solamente a él, sino al hijo mayor también. Y dice la Escritura, y a los pocos días el muchacho empacó y se fue. ¿Verdad? Así dice la Escritura. ¿Intentó papá buscar al muchacho? No. Quedó en casa con su hermano mayor. Ahora, de aquí hacia atrás, de los textos que hemos, hasta donde vamos, yo quiero que miremos cómo era el corazón del muchacho en estos pocos pasajes, cómo era el corazón del papá y cómo era el corazón del hermano, tomando por adelantado los versículos para el muchacho. Primero, este muchacho no amaba a papá. Este muchacho quería huir de papá. No tenía ni el más mínimo afecto por su papá. Era un muchacho totalmente vacío. En esa familia no había afecto. En esa familia no había cariño. En esa familia no había motivaciones para vivir. Es lo único que yo puedo ver aquí. Había un faltante, y era el faltante de una mano de mamá. ¿En qué dice la Escritura que este muchacho se gastó la plata inicialmente? Pareciera que la Escritura es un poco prudente inicialmente cuando dice que este muchacho se gastó el dinero ¿en qué? Perdidamente. Pero el hermano es mucho más escueto. Al finalizar, el hermano dice, tu hijo que se ha gastado el dinero ¿en qué? En rameras. ¿Había falta de afecto femenino en ese muchacho? Sí que sí. Ese afecto femenino que daba mamá en casa era la necesidad también de ese muchacho. Es que la mamá es la que abraza más. Es que la mamá es la que abraza, que besa más. La mamá es la que cuchiquea. Y estos muchachos nunca habían experimentado esto. La necesidad de mamá con los muchachos es muy grande. La necesidad de que mamá los abrace, de que les diga que lo ama, que se sientan abrazados y consentidos es muy importante. Las necesidades de este muchacho eran grandes en esta casa. Ahora miremos el corazón del papá a estos versículos. Era un padre. A ver, yo les hago la pregunta. ¿Cómo ven al padre hasta ahí? O sea, ¿cómo ven al padre hasta el momento
en que le reparte los bienes. Yo quiero escucharlos. ¿Cómo lo ven? Muy seco. Seco. No tenía carácter, dice María. ¿Qué más? Lárguese, tómelo. ¿Qué más quiere? Sin afecto. No había amor. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo era el corazón del hermano? Mirando las últimas porciones de la Biblia. ¿Amaba el hermano a su hermano? No. Aún le incomodó que hubiera vuelto. Lo miró con desprecio. Es que en esa casa pocas fiestas se hacían. Es que en esa casa, cuando el muchacho mayor regresa a casa del trabajo, escucha la música y las danzas y la pregunta del ¿qué es eso? Para él no era usual que en la casa de papá hubieran reuniones, hubieran fiestas, hubieran agasajos. Era un muchacho también, vacío, solo, con falta de afecto. Hace unos meses estuve en Medellín y hay un señor que me vende un cartón, es vendedor de una empresa, debe tener 65 años. Estábamos cerca de Medellín y cuando regresamos a la ciudad se encontró con su hijo debe tener 35 años. Y cuando él se encontró con papá, lo abrazó y le dio a papá un beso. Si yo no hubiera sabido que era papá e hijo, hubiera pensado mal. Eso tocó mi corazón. Eso afectó mi vida para bien. Porque a pesar de que es una persona adulta y que es un muchacho maduro, no le importó cuántas personas habían en el alrededor para abrazar a su papá y darle un beso. Un beso que se escuchó, un beso que se sintió. A veces se nos olvida a nosotros como padres los hijos. Y a los hijos se les olvida a veces los padres. Y el afecto ha mermado en nuestros hogares. El afecto ha mermado en nuestras familias. Y el afecto, y el amor, el cariño es muy importante. Yo no soy una persona afectiva. Me cuesta muchas veces. Pero a través de las Escrituras he aprendido que es una necesidad. Siempre criticaba a los maridos que en la mañana se despedían con beso, al mediodía con beso y en la noche con beso. Y decía, ¿por qué tantos besos? Dele 3 a las 7 de la noche y reponen los 3 diarios. Pero entendí y comprendí que el afecto, que el cariño, que el abrazo, que el beso es muy importante en las familias. Y eso no puede faltar. Y yo miro la palabra del hijo pródigo y digo, aquí faltó mamá, faltó el cariño, faltó la voz femenina, faltó el abrazo femenino. ¿Quiso el Señor Jesús también decirnos en la parábola del hijo pródigo la necesidad de mamá en la casa? Sí. ¿Quiso el Señor Jesús a través de la parábola del hijo pródigo decirnos la necesidad de esposa en una casa? Sí. Porque varón y hembra los creó. Y los hijos crecen de una forma diferente cuando no está papá o cuando no está mamá. Es que cuando el gato no está, hermanos, los ratones dan fiesta. El gato así no coma ratones, hermano. Así solamente se pasee por la cocina, los ratones no se van a acercar. Muchas veces las hijas son literalmente acabadas y destruidas porque los gavilanes se dieron cuenta que ahí no había papá. Y llegan y acaban con las familias.
importante es mamá en la familia, qué importante es esposa en la familia. Créanme que si yo no tuviera esposa e hijas, viviría en un cuartico. ¿Verdad? De pronto dormiría en la fábrica. Porque muchas de las cosas que uno hace es porque tiene esposa y es porque tiene hijos. Es la motivación, el ser, el vivir. Porque he considerado, y los solteros no me preguntan, que los mejores momentos del hombre se viven al lado de una mujer. Son los mejores momentos. Hablando físicamente. Cuán importante es el afecto, el cariño, el abrazo de mamá, el abrazo de papá para sus hijos. Esto construye familias sanas y sus hijos no se querrán ir. Los hijos no van a querer pedir herencia cuando en la casa se aman, cuando en la casa se quieren y esperan que sus papás vivan y que los vean, como dice la propaganda, sanos y fuertes. Pero viene el momento más interesante de esta historia, y es que pareciera que papá ha cambiado. Pareciera que los afectos de papá han sido reconsiderados. Porque lo que yo noto aquí es que el muchacho regresa a casa no porque amaba a papá, porque no había el afecto de papá, porque no había el cariño de papá, porque lo primero que este muchacho recordó cuando estaba pasando necesidades fue en la comida, no en el afecto de papá. El muchacho nunca dijo, yo regreso a casa porque es que papá me ama, papá me hace fiesta, me ha partido tortas y me ha partido piñatas todos los años, hasta los 15 años hizo fiesta en mi casa. No, el muchacho no recuerda que papá sea un papá amoroso. El muchacho recuerda que el papá es un papá de abundancia, pero abundancia de comida, que comida se hay en la casa, pero no hay afecto. No hay cariño, no hay amor, no hay alegría en la casa. Y dice, volveré a mi casa, voy a leer esa porción. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero en el versículo 17 dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El muchacho hace un discurso. El muchacho hace un discurso porque él espera encontrar a ese padre al cual dejó meses atrás. Quizá a un padre duro, serio. Y le voy a decir, papá, yo regreso apenado, perdóneme. Es más, ya no me trate como hijo, yo simplemente vengo aquí a trabajar como un siervo y deme comida. Con eso tengo. Pero la sorpresa del muchacho es que papá ya cambió. Que papá, a causa de la ausencia de ese muchacho, pareciera que está pensando diferente. Y es movido a lo que no fue movido inicialmente. Fue movido a misericordia. Y no solamente fue movido a misericordia, que quizás hizo algo que nunca había hecho por este muchacho. ¿Y sabe qué fue? Correr hacia él, abrazarlo y darle besos. Y yo estoy convencido que eso era lo menos que este muchacho estaba esperando. Que papá lo recibiera con besos y abrazos. Al punto es que si nosotros miramos la escritura, solamente él le dice la primera parte, lo de trabajar como jornalero, se le olvidó. Después de que papá me recibe con beso y abrazo, yo ya siervo no voy a ser, seguiré siendo hijo. Y si miramos la escritura, nos damos cuenta
que dice la Escritura, el 20, y levantándose vino su padre, y aún cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido de misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí le llega el repertorio al muchacho, porque ahí el padre empieza a hablar. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Nunca papá había hecho con este muchacho esto. Y tuvo el muchacho que ausentarse para que el papá reconsiderara lo que había sido como papá en este tiempo. Me gusta la Escritura verla desde este punto de vista. Quizá muchos y muchas enseñanzas se van a realizar a través de la parábola del hijo pródigo. Bienvenidas todas sean, que no nos saquen de una sana doctrina. Porque aquí, en esta mañana, lo que yo quiero y lo que el Señor ha hablado es que mamá y esposa son importantes en el matrimonio. Que cuando no está mamá, que cuando no está esposa, los matrimonios se desquebrajan, se vuelven trizas y empieza a trabajar un hogar como la parábola del hijo pródigo, sin afecto, sin amor, sin cariño, sin la parte femenina, que es lo importante en el hogar. Qué difícil es para papá. Y yo sé que en medio de acá hay padres que les ha tocado lidiar sin el cariño de mamá, sin el cariño de esposa. Y ha sido muy difícil, muy complicado. Es tanto, hermano, mira, que si nosotros miramos al final, cuando el hijo mayor llega, resentido, amargado, preguntando quizás con cierto disgusto por qué baile, por qué danzas, por qué música en la casa. Y aún la molestia mayor es cuando le dicen es que su hermano menor ha regresado. ¿Y sabe qué hace papá? Papá quizás hace algo que nunca había hecho. Sale y le ruega al hermano mayor: hijo, tu hermano ha regresado, tu hermano era muerto, tu hermano no ha vivido. ¿Por qué no celebrar fiesta? ¿Por qué no hacer fiesta para su hermano? Una de las cosas, amados hermanos, que se nos ha olvidado en nuestra familia, que no todo es papa y carne. Que en las esquinas a veces venden helados, que hay ríos, que hay mar, y que con poco se puede salir de la casa a disfrutar con la esposa, a disfrutar con los hijos. ¿Qué nos quiere decir el Señor también a lo último? Yo podría decir, no, un momentico, lo que el Señor quiso decir a lo último, perdón que ya se ve la Biblia, refiriéndose a: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y había vivido, se había perdido y es hallado. Cualquiera podría decir, no, un momentico, lo que el Señor quiso decir es que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Sí que sí. Y es cierto, hermanos. Pero también yo quiero decirles que muchas veces se ha perdido en casa el salir todos a una buena reunión, comerse un helado en la esquina, salir a caminar a un parque. Eso se ha perdido en las familias. Cada quien ha tomado por su lado y es necesario regocijarnos y hacer fiesta. Tener nuestra familia reunida, tener a la esposa cerca, tener a los hijos cerca, es parte del propósito de Dios con nosotros. Si una mañana una familia
decide no venir a la iglesia porque ese día programaron una reunión y se fueron al río a estar con los 3 hijitos, la esposa, hermanos, es parte de la vida de la familia. El salir, el compartir, el agrado es parte de lo que Dios quiere para nosotros. A los hijos nunca jamás se les olvidará lo que papá y mamá, cómo papá y mamá disfrutaron con ellos. Y tendrán familias sanas, hombres y mujeres responsables, de carácter, que amarán y disfrutarán a sus hijos. Uno encuentra a líderes cristianos, a pastores, a ministros del Evangelio, separándose. Sus hijos en una cosa, sus hijos en otra, porque papá solo se dedicó a los hermanos de la iglesia, porque papá solo se dedicó y perdió su vida con ellos. Cuenta la historia de un hombre que era un obrero de Dios incansable. El día que murió, dice la historia que hacían fila los pordioseros, las mujeres de la calle, las abuelas, a mirar por última vez el rostro de este hombre que los había ayudado tanto. Y sus 3 hijos sentados diciendo: ya sabíamos dónde estaba papá mientras nos dejaba solo en casa. No puedo dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La familia es muy importante en la vida cristiana. El esposo y los hijos son parte fundamental del cuerpo de Cristo y como tal debemos caminar. Qué bueno, hermanos, cuando papá piensa en su esposa, cuando papá piensa en sus hijos y puede compartir con ellos, con gozo, con alegría. El orar, el leer las Escrituras es vital para una vida espiritual segura. Pero no podemos dejar a un lado el disfrute, el cariño, el afecto, el salir, el compartir con nuestra familia. Hoy, Día de los Padres, yo quería recordarles a las familias que hoy nos representan en esta iglesia, para que no dejen de actuar de esta forma con su familia. Que la parábola del hijo pródigo nos lleva también a ver una faceta importante: la necesidad de la esposa, la necesidad de la mamá en la familia. El abrazo de mamá con los hijos, el abrazo de papá con las hijas. Y ellos nunca se van a ir. Y el día que se vayan a ir, saldrán por la puerta grande, dispuestos a hacer lo que papá hizo con ellos. Hermanos, la Escritura es viva, la Escritura es eficaz y la Escritura es más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy ha sido para nosotros eso: formación, edificación, viendo desde este punto de vista, sin alterar, sin afectar y sin tomar un rumbo diferente al que nosotros hemos trazado. Yo le doy gracias a Dios por permitirme ver de la Biblia desde este punto de vista, y le doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan y dedican tiempo a escudriñar las Escrituras y a mirarlo también de esta forma. Hermanos amados, Dios está pensando en la familia porque fue lo primero que constituyó un hombre, una mujer, para formarlos, para edificarlos, para hacerlos hogares sanos que se hagan con Él. No se nos puede olvidar que todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho, está fundado con bases de amor. Solo con bases de amor. Y eso nos llevará a ser responsables. Eso nos llevará a ser cuidadosos con